Buenos días, jóvenes de quinto año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. ¿No? Estamos cerrando la semana en el curso de desarrollo personal y cívica. Durante esta semana hemos tenido pues un tema muy importante como es filosofía y ciencia. Hemos visto temas muy importantes como es la filosofía y la necesidad humana de saber. Hemos visto también cuáles son los objetivos y áreas de la filosofía. ¿Sí? Y hoy vamos a ver, ¿no? La filosofía en la historia, tanto por periodos como por temas. ¿Ya? Las personas razonamos siempre. En ocasiones, dicha reflexión nos lleva a cuestionar lo que sabemos o creemos saber. En esas circunstancias, el saber filosófico nos puede guiar, no para encontrar respuestas únicas, sino para abrirnos a la diversidad de las ideas. Por ello, desde el quehacer filosófico se han formulado distintas teorías que buscan resolver los principales cuestionamientos sobre el saber y la realidad. ¿Ya? Entonces, hemos visto también la clase anterior objetivos y áreas de la filosofía. A lo largo de su historia, la filosofía se ha propuesto dos fines u objetivos. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Cuáles son esos dos fines u objetivos? Uno es conocer con verdad la realidad y otro es vivir una vida feliz. ¿Ya? Pasamos a recordar lo que era lo que habíamos visto el tema anterior también, lo que es la filosofía en la historia. Existen distintas formas de esquematizar la historia de la filosofía, en el cual vamos a plantear dos criterios dentro de la filosofía en la historia. Vemos lo que es el primer criterio, la filosofía por periodos. Y también vamos a ver lo que es la filosofía por temas. Bueno, aquí ya lo hemos visto, ¿sí? Hemos visto la filosofía por periodos, hemos visto la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía renacentista y moderna y la filosofía contemporánea. Dentro de lo que es la filosofía antigua, a ver, para recordarles un poquito, habíamos visto, ¿no? Que comprende desde el siglo VI a.C. hasta el siglo V después de Cristo. A este periodo pertenecen los grandes filósofos, aquí lo tenemos en imágenes, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ve? Son de la filosofía antigua. Pasamos a ver lo que es la filosofía medieval, que abarca del siglo V al siglo XV. A este periodo pertenecen Agustín de Hipona, Anselmo Averroes y Santo Tomás de Aquino. Aquí tenemos una imagen de a Santo Tomás de Aquino. Pasamos a ver la filosofía renacentista y moderna, que comprende desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Aquí tenemos a varios filósofos de esa época, como son Descartes, aquí tenemos a René Descartes, también tenemos a Rousseau, a Voltaire, ¿no? Y otros filósofos más. Pero citamos a René Descartes como el representante de la filosofía renacentista y moderna. Y tenemos por último a la filosofía contemporánea, ¿ya? Que abarca desde el siglo XIX hasta nuestros días. En este periodo surgen, ¿no?, multitud de movimientos filosóficos, ¿ya? Van a surgir varios movimientos filosóficos. Por ejemplo, tenemos en el siglo XIX el idealismo alemán de Hegel, la crítica materialista del mismo, ¿ya? Aquí está
Carlos Marx. Y en el siglo XX, la fenomenología de Husserl y el pragmatismo de Dewey, grandes filósofos citados, ¿no?, en el siglo XX. Bueno, ahora pasamos a ver lo que es la filosofía por temas, ¿no? Pasamos el periodo ontológico, el periodo ontoteológico, también tenemos la filosofía de la conciencia, el giro lingüístico y el giro pragmático. A ver, vamos a analizar cada una de ellas. A ver, ¿en qué consiste? El periodo ontológico, a ver, comprende desde el origen de la filosofía hasta la llegada del cristianismo a Occidente. El problema filosófico de este tiempo es la verdad de la naturaleza y del ser, tomado en toda su generalidad. ¿Ya? Eso es el periodo ontológico, que comprende, dice, desde el origen de la filosofía hasta la llegada del cristianismo a Occidente. Y el problema filosófico de este tiempo es la verdad de la naturaleza y del ser. Pasamos a la siguiente filosofía por temas, que es el periodo ontoteológico, que abarca desde la llegada del cristianismo hasta el siglo XV, en el que la filosofía se ocupa ahora principalmente de Dios como causa de todo cuanto existe y de su relación con el mundo. Entonces aquí dice estudia, ¿no? Se dedica al estudio, ¿no?, principalmente de Dios como causa de todo cuanto existe y de su relación con el mundo. Pasamos al siguiente, que es la filosofía de la conciencia. Comprende desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, periodo en el que el centro prioritario de interés de la reflexión filosófica es la relación del ser humano con la realidad. Esto es el conocimiento del mundo y de sí mismo. Tenemos la siguiente filosofía por temas, el giro lingüístico, que abarca desde el siglo XX hasta nuestros días. En este periodo, la reflexión filosófica se centra en el lenguaje y en la importancia del mismo, no solo como herramienta para acercarnos a la realidad, sino como elemento organizador de ella. Y por último tenemos, ¿no?, la siguiente filosofía por temas, el giro práctico. Comprende desde el siglo XX hasta nuestros días. En este periodo, la reflexión filosófica se centra en la ética personal, social y política, así como en las éticas aplicadas a los diferentes saberes y a los diversos ámbitos de la vida social. ¿Ya? Entonces hemos visto lo que es la filosofía por temas. ¿Ya? Hemos visto cada periodo, ¿no?, en qué consiste. Tenemos el periodo ontológico, el periodo ontoteológico, la filosofía de la conciencia, el giro lingüístico y el giro práctico. Pasamos a ver lo que es la filosofía. La filosofía hoy, y una gran pregunta, ¿para qué? ¿No? La filosofía hoy, ¿para qué? A lo largo de la historia,
se han ido acumulando las grandes preguntas, que son el centro de la actividad filosófica, y también las respuestas y las controversias en torno a tales cuestiones. Ahora, cabe preguntarnos si hoy en día tiene sentido filosofar, que nuestro mundo está marcado por dos rasgos que parecen hacer superfluo el saber filosófico: la celeridad de los cambios sociales y del ritmo vital. Más parece exigir leer la prensa para orientarse en la vida que dedicarse a un saber de lo universal y de lo profundo. Los saberes que se valoran son los positivos, el científico y el tecnológico, que permiten dominar la realidad, aunque paradójicamente también traen los presuntos saberes esotéricos y milenaristas. Precisamente por la presencia de estos rasgos, necesitamos más que nunca un saber como el filosófico, que trate de llevar adelante las tareas que le competen y que podrían resumirse en las siguientes. Vamos a ver. Primero, intentar desentrañar cuáles son los fines que podemos y debemos proponernos racionalmente. Siguiente, tratar de alcanzar la dimensión de lo universal, rebasando la particularidad de las ciencias y de las culturas y sociedades determinadas, cuando se trata de lo que todos necesitamos para vivir bien. Por ejemplo, nos conduce a preguntarnos si hay valores universales que todos debemos respetar. Siguiente, que nos dice: proveernos de ciertos de criterios para la crítica racional, que nos ayuden a combatir los prejuicios y los dogmatismos, que pueblan el saber ordinario sobre la realidad de nosotros mismos y de nuestras sociedades. Tales criterios se descubren mediante la reflexión, actitud que es propia de la filosofía. Para todo ello, es indispensable conocer los conceptos y los argumentos que la filosofía ha producido y elaborar otros nuevos que nos permitan integrar todos los conocimientos en una visión lo más compleja posible. Ahora, hay otro tema también que nos dice la importancia de la actitud crítica. A ver, ¿por qué es importante la actitud crítica? Es común la experiencia del niño que a temprana edad pregunta sin cesar: ¿esto qué es? ¿Por qué? En la primera pregunta suele bastarle con que se le responda el nombre del objeto por el que pregunta, ¿no? ¿Esto qué es? Un niño siempre, ¿no? ¿Qué es esto? ¿O esto qué es? ¿No? Entonces dice, hay que responderle. Pero la respuesta a la segunda la encadena con otra igual y con otra, y continúa sucesivamente con la misma interrogación, a partir de que cada respuesta lo que nos lleva a pensar que preguntar y preguntarse es inherente a la condición humana, ¿no? El por qué. Eso a veces para uno, hasta para uno, ¿no? Cuando nos preguntan o, o decimos algo y nos preguntan, ¿por qué? Y a veces nos sentimos confundidos y no sabemos qué contestar. Esa gran pregunta, ¿no? Que siempre nos hacemos. Y para todo hay un por qué, ¿no? Si dices sí, ¿por qué? Si dices no, ¿por qué? Esto es para esto, pero ¿por qué? ¿No? Esa gran pregunta. ¿Ya? Cuando en un momento histórico o una sociedad
Los seres humanos renunciamos a preguntar y a preguntarnos. Caemos en la desorientación. Aceptamos sin crítica acciones y afirmaciones de dudosa índole. Podemos deslizarnos hacia comportamientos perjuiciosos y no someternos al análisis nuestras vivencias y las de aquellas con quienes convivimos y construimos la sociedad. ¿Ya? A ver, ahora quiero compartirles, chicos, una lectura. A ver, y prestamos atención. Una gran pregunta dice, ¿cuáles son las grandes preguntas en la vida? A ver. Querida Sofía, muchas personas tienen distintos hobbies. Unas coleccionan monedas antiguas o sellos, a otras les gustan las labores y otros emplean la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. Hay, no obstante, algo que debería interesar a todos, a todo el mundo. Existe algo que concierna a todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean o de en qué parte del mundo vivan. Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. En este curso las abordaremos. ¿Qué es lo más importante en la vida? Una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. Es evidente que todo el mundo necesita comer, todo el mundo necesita también amor y cuidados, pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo, por ejemplo? Otra pregunta dice, ¿existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos formulado algunas de las más importantes. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestar. Esto, pues, he querido compartir con ustedes una lectura como para poder reflexionar. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto hemos terminado, chicos, el tema de la semana, que es filosofía y ciencia.